Tratamiento farmacológico de la hipertensión arterial sistémica. La agenda para este tema es la siguiente. Número 1. Objetivos del tratamiento. 2. Características y tipos del tratamiento. 3. Inicio de tratamiento. 4. Fármacos y estrategias. Y finalmente, las metas de presión arterial a alcanzar. Objetivo del tratamiento. El objetivo fundamental del tratamiento de la hipertensión arterial sistémica es la reducción a largo plazo de la morbimortalidad cardiovascular y renal mediante la disminución sostenida de la presión arterial a niveles iguales o menores a la meta hoy establecida según el caso. El impacto observado en la reducción de la presión arterial aparece en esta tabla. En enfermedad vascular cerebral se obtiene una reducción de riesgo relativo en un rango de 35 a 40%. En el caso de infarto agudo del miocardio, una reducción del 20 a 25% y en insuficiencia cardíaca más del 50% de reducción del riesgo relativo. Estos datos han sido evaluados en múltiples estudios de morbimortalidad en hipertensión arterial. Características y tipos de tratamiento. En términos generales, las características del tratamiento de la hipertensión arterial son tres, a saber, el tratamiento debe ser individualizado, integral y sostenido, considerando no solamente la presión arterial, es decir, la hipertensión, sino la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular asociados, así como factores psicológicos, socioculturales y económicos. El tratamiento de la hipertensión arterial se basa en dos tipos. El primero, el tratamiento no farmacológico, el cual se refiere a los cambios en el estilo de vida y que ha sido ya tratado en un tema anterior. Y el tratamiento farmacológico, motivo de esta revisión. Inicio de tratamiento. Este apartado se refiere a definir en qué momento debe iniciarse tratamiento farmacológico en un paciente con hipertensión arterial. Todo paciente con hipertensión arterial grado 1 debe recibir tratamiento no farmacológico. Pero entonces, ¿cuándo iniciar tratamiento farmacológico? Como se muestra en el esquema, en la barra azul, los pacientes con riesgo cardiovascular alto o muy alto, con enfermedad cardiovascular o renal o daño a órgano subclínico, deben iniciar tratamiento farmacológico inmediato. En el caso de que el riesgo cardiovascular sea bajo o moderado, y no hayan tenido un control adecuado de sus cifras de presión arterial después de 3 a 6 meses de tratamiento no farmacológico, deberán iniciar tratamiento farmacológico. En hipertensión arterial grado 2 y 3, además del tratamiento no farmacológico, el paciente debe recibir tratamiento farmacológico inmediato en todos los casos y debe de intentarse controlar la presión arterial en los primeros 3 meses.
En los casos de presión arterial normal alta está indicado el manejo no farmacológico. Sin embargo, si el paciente tiene un riesgo cardiovascular muy alto con enfermedad cardiovascular o renal o daño a órgano subclínico, deberá considerarse el inicio de tratamiento farmacológico. Fármacos antihipertensivos y estrategias terapéuticas. En general, en la actualidad contamos con 7 clases de antihipertensivos, a saber, diuréticos, alfa bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio en sus dos tipos, dihidropirimídicos y no dihidropirimídicos, inhibidores directos de renina, antagonistas de receptores de angiotensina, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y beta bloqueadores. Son 5 las que se consideran como fármacos de primera línea: diuréticos, bloqueadores de canales de calcio, antagonistas de receptores de angiotensina, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y beta bloqueadores. En términos generales, y hablando de la eficacia, todos ellos son, si no iguales, similares. Cada una de estas clases de antihipertensivos tienen indicaciones especiales, como se verá posteriormente. En la actualidad, y derivado de múltiples estudios, sabemos que la mayoría de los pacientes hipertensos requieren de terapia combinada, entre 2 y 3 medicamentos para alcanzar las metas. En la imagen, y a manera de ejemplo, aparecen los resultados de 3 estudios al respecto. En verde se señala el porcentaje de pacientes con terapia combinada, que va de 40 hasta 74%, dependiendo del nivel de hipertensión. Es de destacar, como mostró el estudio OLHAT, que incluso en hipertensión grado 1 y 2, el porcentaje de terapia combinada es alto, 40%. En nuestra experiencia, y considerando todos los grados de hipertensión arterial, el 74% de los pacientes requirieron de dicha terapia. En el diagrama aparecen las clases de antihipertensivos y sus combinaciones, dividiendo estas en combinaciones recomendadas, marcadas en verde, posibles, en negro con raya punteada, y la combinación no recomendada. Como se aprecia, la sugerencia de combinaciones está basada en el uso de diurético tiacídico, antagonistas de receptores de angiotensina, inhibidores de enzima convertidora de angiotensina y bloqueadores de canales de calcio, y finalmente beta bloqueador. Debe tomarse en cuenta que la sugerencia de estas combinaciones se sustenta en el hecho de que cada una de estas clases tiene, en general, mecanismos de acción diferentes, lo cual logra potenciar los efectos antihipertensivos. Con base en lo anterior, la estrategia terapéutica recomendada actualmente hace énfasis en la terapia combinada como terapia inicial.
En la imagen aparecen los 3 pasos sugeridos en forma escalonada. En el primero de ellos, la recomendación es utilizar algún fármaco de acción sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto es un YECA o un ARA, combinado con un calcio antagonista o un diurético, como terapia dual inicial. De no obtener respuesta adecuada tras 2 a 4 semanas de tratamiento a dosis óptima, se recomienda la terapia triple, agregando el fármaco que no haya sido utilizado en el paso previo. Finalmente, en la etapa 3, toda vez que no se hayan alcanzado metas, la recomendación es agregar un cuarto fármaco, prefiriendo, de ser posible, esto es, sin haber contraindicación, el uso de espironolactona o algún otro fármaco antihipertensivo. Como se observa en la imagen, el beta bloqueador no es considerado en principio como de primera línea, a menos que exista una indicación específica para su uso, lo cual podrá hacerse en cualquiera de los 3 pasos. La monoterapia como estrategia de tratamiento antihipertensivo es posible. Sin embargo, hoy en día existen estas 3 indicaciones. En primer lugar, pacientes con riesgo bajo e hipertensión grado 1 con presión arterial sistólica menor a 150 milímetros de mercurio. La siguiente indicación es en pacientes con riesgo alto y presencia de una presión arterial normal alta. Finalmente, la indicación de monoterapia en el paciente adulto mayor frágil, esto es, pacientes con riesgo de hipotensión ortostática por múltiples causas. Como se mencionó anteriormente, la eficacia de las diferentes clases de antihipertensivos es, en general, muy similar. Sin embargo, existen indicaciones en situaciones especiales, esto es, indicaciones preferenciales para cada clase de antihipertensivos, y ello depende de las comorbilidades. En la tabla aparecen las indicaciones especiales dependiendo de la existencia de ciertas comorbilidades, de acuerdo a las sugerencias de las guías americanas de 2017 y de las guías europeas del 2018. Como se puede apreciar en la tabla, los fármacos con acción sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, esto es, los YECAs y los ARAs, al igual que los calcioantagonistas, son los fármacos de primera elección en la mayoría de las situaciones. En pacientes con cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, así como enfermedad aórtica, léase aneurisma, los beta bloqueadores tienen un lugar muy especial. Por otro lado, es de destacar que en pacientes con enfermedad vascular cerebral, el uso de calcio antagonistas en primera instancia y posteriormente inhibidores de enzima convertidora de angiotensina o antagonistas de receptores de angiotensina deben indicarse como de primera línea. En pacientes con hipertensión arterial y fibrilación auricular,
permanente en los que se desea controlar la frecuencia cardíaca, el uso de beta bloqueadores o calcio antagonistas con efecto cronotrópico negativo son de mucha utilidad. Finalmente, cabe destacar que en pacientes con prediabetes y dislipidemia, básicamente hipertrigliceridemia, el uso de diuréticos tiacídicos y beta bloqueadores de primeras generaciones deben de evitarse por sus efectos metabólicos conocidos. Excepción a lo anterior son los beta bloqueadores de última generación como nebivolol y carvedilol. Como punto final en la agenda, hablaremos sobre las metas en el manejo del paciente con hipertensión arterial. En esta tabla se resumen las metas propuestas por las guías americanas, europeas y la última norma oficial mexicana. En términos generales, estas dos últimas, las guías europeas y la de la norma oficial mexicana, sugieren una meta de tratamiento general menor a 140-90 milímetros de mercurio, a diferencia de las guías americanas que en términos generales sugieren cifras meta menores a 130-80 milímetros de mercurio, lo cual de alguna manera implica un disenso en cuanto a estas cifras metas entre las diferentes guías. En general se podría decir que en pacientes menores a 65 años o en pacientes con riesgo cardiovascular alto, incluidos aquellos en los que se persigue una prevención secundaria, las cifras metas de presión arterial deben de ser menores a 130-80 milímetros de mercurio. Y por otro lado, en pacientes adultos mayores, especialmente si son frágiles, con gran tendencia a hipotensión ortostática, cifras metas menores a 140-90 milímetros de mercurio, o en pacientes con riesgo cardiovascular bajo, en los que se persigue prevención primaria, las metas pueden ser menores a 140-90 milímetros de mercurio. Como mensaje final al respecto de las metas a alcanzar en el manejo de la hipertensión arterial, podemos decir que la cifra en general debe ser menor a 140-90 milímetros de mercurio. Sin embargo, dichas metas deben de individualizarse, tomando en cuenta la edad del paciente, el riesgo cardiovascular del mismo y su tolerancia a los medicamentos. Un aspecto de suma importancia en el manejo integral del paciente hipertenso es el control de otros factores de riesgo cardiovascular frecuentemente asociados, lo cual es un punto con frecuencia olvidado o dejado de lado. Lo anterior implica un control del peso, control de cifras de glucemia, suspensión del hábito tabáquico y control en las metas de lípidos. Para concluir, en la imagen se enumeran 4 indicaciones para hacer referencia a especialista en pacientes con hipertensión arterial. La primera indicación de referencia es cifras igual o mayores a 180-110 milímetros de mercurio. Posteriormente, evidencia de daño a órgano blanco.
En tercer lugar, sospecha de una etiología secundaria y finalmente aquellos casos con hipertensión arterial resistente. Muchas gracias por su atención.